Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie Strinar. Para hoy les traigo una nueva obra que hemos denominado Entrelazados. Para realizar este trabajo vamos a utilizar una tabla de dimensiones 61 por 61 centímetros, la cual previamente hemos forrado con tela negra turín y le hemos colocado con nuestro nivelador de clavos 384 de 3/4 de pulgada. Ahora usaremos la tensadora de hilos para terminar nuestra obra. Les recuerdo que están disponibles para la venta, además de todos los diseños o bocetos. Envíos a cualquier parte del mundo. Gracias. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias. Comenzaremos nuestra obra tensando hilos en el cuadrado de la parte central. Para ello vamos a amarrar el hilo en este clavo y vamos a ir a este de acá. Vamos a ir construyendo líneas paralelas hasta el clavo número 14. De este lado, del lado opuesto y del otro lado. Luego continuamos realizando el mismo procedimiento con esta parte, la esquina inferior derecha y la esquina superior izquierda. Lo mismo que estas dos esquinas. Recordemos que siempre vamos a trabajar líneas paralelas. Realicemos un segundo tensado con el hilo de color amarillo. Esta vez vamos a amarrar el hilo en la esquina del lado derecho del cuadrado interno y vamos a ir a esta parte de acá. Vamos a avanzar en este sentido y en este sentido, construyendo líneas paralelas a través de 13 clavos, de este lado y del lado opuesto.
Continuamos con el hilo de color verde tensando los últimos clavos que nos faltan en cada esquina. Y vamos a este lado. Recordemos que vamos a trazar líneas paralelas de cada uno de los lados del cuadrado. Luego vamos a realizar el siguiente tensado. Amarrando el hilo en este clavo, vamos a trabajar por 13 clavos de este lado y 13 de este lado, tensando uno y uno de cada lado. Vamos a ir repartiendo el tensado por 13 clavos y en la parte central el resto de clavos que nos queda con el hilo de color verde. Por último, vamos a trabajar con los clavos que tenemos en la parte central del cuadrado interno y uno de estos clavos. Entonces, amarramos el hilo en ese clavo y vamos a ir a todos los clavos del frente, retornando siempre al punto de partida, de un lado y del otro. De esta forma damos por terminado con nuestro cuadro de hilos tensados. Si te ha gustado, no olvides compartir este video y suscribirte a mi canal. Gracias.